¿A qué nos lleva cuando hablamos de la teoría o de la antropología de la complejidad, ¿no? Y cuáles serían como sus presupuestos y la importancia que ha tenido en la etnografía y la etnología, ¿no? Primera, esta cuestión de crítica a la ciencia occidental no es nueva, ¿no? Ya vino incluso desde el mismo George Gadamer desde los años 60, ¿no? y Leofrijo, algunos otros más con la nueva racionalidad, pero en el fondo están reflejando una crítica, y en eso coinciden todos esta nueva corriente, a una crítica de cómo se hace ciencia en Occidente, ¿no? La extensa obra de Edgar Morin nos habla de esta nueva corriente, pero sobre todo un libro que se llama La Introducción al Pensamiento Complejo. ¿Y qué es lo que establece Edgar Morin en esta crítica a la ciencia? Él plantea que la forma en que se ha hecho, ¿no?, es que nos ha llevado a un pensamiento simplificador, ¿no?, y que tiene que ver con esta parcelación del conocimiento a partir de la ciencia, la excesiva especialización, y que parte o que tiene como sus fundamentos en las teorías cartesianas, ¿no?, y del logonogram de Bacon, pero que están llevando, digamos, a esta forma de hacer ciencia, una ciencia parcelada bajo un pensamiento simplificador. Y él lo que propone es que tendríamos que pensar en un pensamiento complejo y entendido lo complejo como entretejido, porque el hombre es un ser biológico, es un ser de psique, ¿no?, es un hombre cultural, ¿no?, es un hombre biológico. Por lo tanto, tendríamos que ir pensando en un sentido de unidad al hombre bio-psico, auto-eco-organizador. Y esta propuesta teórica empieza, digamos, a crear otro lenguaje con el que empieza a ser sugerente para pensar los procesos. Algunos de ellos, por ejemplo, el proceso de entropía y negentropía, ¿no?, que rompe con la linealidad sausoriana de significado significante, ¿no? Y lo que él dice es que en una teoría del caos, ¿no?, habría órdenes, y lo que se van generando son nuevos órdenes, y a partir de esos nuevos órdenes, otros órdenes, y es lo que llama entropía y negentropía, ¿no? Otro concepto también sugerente en esa teoría es lo que Varela y Maturana, de origen biológico chilenos, ¿no?, han llamado la autopoiesis. Es decir, como un autopoiesis que está muy emparejada con la teoría de sistemas de Duhem, en donde lo que plantea es la regeneración o la autogeneración de cualquier sistema, ¿no? Y empieza a crearse también otro lenguaje como es el concepto de lo que significa la recursividad, porque en un pensamiento simple se planteaba la causa y efecto, ¿no?, pero en pensamiento recursivo el efecto también se vuelve una causa, es decir, hay un sentido, digamos, circular recursivo, ¿no?, de los procesos. Una de las que nos lleva a pensar esta teoría de la complejidad es que siempre ha sido también el cuerpo humano y los avances tecnológicos emparentados con estos quehaceres teóricos, porque si lo pensamos, por ejemplo, en el funcionalismo con Malinowski, el sentido de la comprensión del cuerpo y trasladarlo al sentido de las sociedades, ¿no?, adquiere sentido esta cuestión de lo funcional, y el sentido que en esta teoría adquieren los sistemas neurológicos a través de las neurociencias. Es decir, como a través de las neuronas todas están interconectadas, ¿no?,
Por lo tanto, las sociedades, todos los elementos estarían bajo esta misma configuración, ¿no? Y uno de los elementos también que llega a plantear Morán, que también ha sido como una especie de amplia discusión, pero también un reto, es pensar que estamos ante que la forma de hacer ciencia tendría que pensarse más bien en el nivel de la transdisciplina, ¿no? Es decir, no en el diálogo parcelado, ¿no? Sino en el diálogo entre las ciencias, ¿no? Y esto nos llevaría a una actitud de hacer ciencia en el nivel de la transdisciplina. Eso, bueno, nos a otro problema. Pero digamos que a grandes rasgos lo que está planteando la teoría de la complejidad efectivamente nos abre como a muchas ramas, pero lo estoy planteando en estos términos para plantear de lo que últimamente se ha reconocido como una vertiente también, una corriente con mucho caudal de reflexión que se le ha llamado la etnoecología, ¿no? Y aquí voy a aprovechar, ¿no?, para plantearles a qué se refiere la etnoecología, ¿no?, con con una presentación de Víctor Toledo, no sé cómo se llama esto, pero lo vamos a dejarlo aquí. Al lado del porcentaje, del lado derecho, ahí están las flechitas. Aquí. Entonces, ¿qué es la etnoecología? Me voy a presentar algunas, me voy a saltar, porque no me quiero concentrar en algunas, ¿no? ¿Y de dónde viene la etnoecología? Viene, por ejemplo, de los sistemas complejos de García, de la complejidad ambiental de la que plantea Enrique Neff, pero sobre todo retoma las epistemologías del sur, de Boaventura de Sousa Santos. En términos muy generales, lo que plantea Boaventura de Sousa Santos es que todos los países tienen su norte o sur, y es una cuestión de poder, ¿no? Pero que epistemicidio, ¿no? Pero en esas epistemologías, pero aquí lo recupera en el sentido de que la etnología recupera los saberes de las poblaciones, los conocimientos, no desde el norte, desde los centros de poder, sino a partir de los propios sujetos. Y recupera, entre otros, el pensamiento complejo de Edgar Morin, fundamentalmente el libro de la introducción del pensamiento complejo, ¿no? Hay otros procesos como conceptos más, como es el concepto de la resiliencia, que es la capacidad de autorregularse, de autorregenerarse, ¿no? Pero acá está el libro del pensamiento complejo de Edgar Morin, que en general, en términos muy generales, está retomando lo que les acabo de decir, ¿no? Y lo que él plantea es que en estas nuevas formas de hacer ciencia, en esta transdisciplina, tendría que haber un mayor diálogo entre los resultados de las ciencias. En digamos, relación entre una y otra ciencia, ¿no?, en un sentido holístico, en un sentido de las totalidades, y que lleven a pensar la naturaleza de la sociedad en ese sentido que ya venía desde esa escuela, ¿no?, de pensar como esta hibridación, digamos, no hibridación, sino en ese sentido tomista de lo que tendría que pensarse como unidad, la naturaleza y la sociedad, no en el sentido levi-straussiano de la dicotomía. Y desde ahí, digamos, lo que él plantea
es que en esta nueva perspectiva de la etnotología, ¿no?, han surgido en estos diálogos transdisciplinares nuevas corrientes de acuerdo con las disciplinas que están dialogando, ¿no? En términos de la ecología, ¿no?, y la historia, como las historias ambientales, la economía y la ecología como la economía ambiental, ¿no?, la antropología y la ecología como la ecología cultural, ¿no? Y aquí valdría la pena rescatar el concepto de ecología, ¿no? Es la unidad entre el ambiente y la cultura, ¿no? Es decir, no en el sentido dicotómico, sino en el sentido de unificación. Y ese es el concepto, en términos muy generales, el concepto de ecología. Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante para este curso. Entonces, de ahí, lo que él plantea, esos son los aborígenes prácticamente amazónicos, ¿no? Pero una gran parte, digamos que toda esta corriente ya se empieza a matizar desde el pensamiento salvaje de Levi-Strauss, ¿no? La lectura de Levi-Strauss nos lleva a replantear las categorías, ¿no?, clasificatorias de las propias poblaciones, y que eso se ve es muy clarito en el texto del pensamiento salvaje de Levi-Strauss, ¿no? Y él empieza, ¿cuál es como el sentido fundamental de esta propuesta de la etnotología en términos de los saberes, ¿no? ¿Eso de moral? ¿Cuál? No, esto ya no, si no mal recuerdo es el mismo, es el parte del argumento de Víctor Toledo. ¿Por qué? Porque dice, los saberes, en términos de conocimientos, ¿no?, tienen una larga trayectoria. Y los saberes, por ejemplo, de los mayas tienen 3000 años. ¿No? La ciencia moderna son 150 o 200 años de toda esta historia del hombre, ¿no? Es decir, los saberes también los saberes indígenas con una larga trayectoria, con un largo proceso histórico, ¿no?, que data de miles de años, y en el fondo es como uno de los sustentos de esta corriente, ¿no? Y desde ahí él hace varias interpretaciones, ¿no? Es decir, tenemos grupos étnicos o aborígenes en diferentes partes del mundo, en donde estos saberes tienen una larga trayectoria, ¿no?, que se cuenta en miles de años. Y aquí hay algo que es de notar, ¿no?, es que la etnotología en esta cuestión transdisciplinaria ha llevado a diálogos fundamentalmente con biólogos y geógrafos, ¿no? Y les voy a pasar esto muy rápido porque quiero más bien platicárselos de qué consiste esto, ¿no?, y regresar. Pero en términos muy generales, ¿a qué se refiere con esta propuesta? ¿No? Es lo que plantea que en términos de los conocimientos o saberes de las poblaciones indígenas, ¿no?, en todo el mundo lo que llevan es a una diferenciación y a métodos no homogéneos. Es decir, cada sociedad indígena, pensémoslo aquí en México en términos de grupos o pueblos indígenas,
tendrían sus propias clasificaciones de plantas y animales que no necesariamente corresponden a la clasificación de la ciencia occidental, porque la ciencia occidental lo que hace es homogeneizar el conocimiento independientemente del lugar, incluso a partir de la utilización del latín. Es decir, la biología, ¿no?, lo que hace es homogeneizar el conocimiento a partir de una lógica, digamos, de la misma ciencia de la biología, que es independientemente de las fronteras, como ciencia homogeneiza el conocimiento, ¿no? Y lo que hace en términos de los saberes o de las clasificaciones endémicas es que este conocimiento prácticamente se particulariza y se relativiza, ¿no? Y desde ahí, ¿no?, es que desde ahí tenemos las clasificaciones de varios grupos que lo han hecho fundamentalmente los biólogos, ¿no? Esta, por ejemplo, si no veo, es de la purépecha, ¿no? Estos son los sistemas de conocimientos. Por acá está ¿cómo se llama?, de la Sierra Norte de Puebla, con lo que él llama Taquiloyan. Y acá está la taxonomía náhuatl, en términos de la clasificación de animales y plantas. Entonces tendríamos que reconocer que hay un conocimiento, digamos, de la naturaleza, una clasificación que tiene que ver con estas formas tradicionales de los pueblos. Ahora, ¿por qué estos estudios han sido tan importantes para ese es el estudio de los suelos, de los biólogos, de Bassols in situ? Porque son estudios de Barrera y de Bassols, ¿no?, que es el conocimiento de la clasificación de los suelos de los purépechas. Entonces Bassols, en una cuestión de comentar sobre su trabajo doctoral, él dice que en geografía le exigían una clasificación científica de los suelos, que él estaba haciendo un trabajo de campo de los purépechas. Entonces hizo una recolección de los suelos que los mandó a los laboratorios de Holanda, dice que le costó más de 10.000 euros, ¿no? Y encuentra que una vez que se llega a la clasificación de la manera científica que le exigían, que resulta que era mucho más rica la clasificación de los pueblos purépechas, porque los suelos tienen otro tipo de clasificación que tienen que ver con su color, con su dureza, con su altura, ¿no?, y que esto lleva como clasificaciones endémicas. Por ejemplo, también la de los huaves en Oaxaca, ¿no?, pero que nos están llevando, digamos, a otro tipo de clasificaciones. Y en ese sentido, digamos que ¿por qué digamos, ha sido tan importante esta transdisciplina? Porque a los antropólogos nos ha puesto en discusión fundamentalmente con esta corriente, con los geógrafos y los biólogos, fundamentalmente en términos de una antropología de los antropólogos mexicanos, ¿no?, con las investigaciones que se están haciendo aquí en la UNAM, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Biología, con el grupo de biólogos de Alejandro Casas, ¿no?, que es un biólogo importante, y su grupo de investigadores que están haciendo un diálogo, digamos, con estas clasificaciones desde la biología, ¿no? Y ahora, ¿por qué el diálogo ha sido tan importante con la geografía, sobre todo con la geografía cultural? Porque algunos conceptos como territorio, paisaje, ¿no?, lugar, son conceptos que han sido sumamente trabajados por los geógrafos y que hoy son conceptos fundamentales con los cuales estamos dialogando los antropólogos, pero digamos en un ejercicio, ¿no?, de dimensionar lo que significa el espacio y el paisaje, ¿no? Ahora, una de las propuestas que está teniendo toda esta corriente es que parte, incluso con las aportaciones de Pierre Bocage, que es hacer, en términos de los geógrafos,
también la búsqueda de nuevas metodologías, ¿no? Y en la parte de la búsqueda de las nuevas, de esas metodologías, es la construcción de etnocartografías, ¿no? Es decir, cómo las poblaciones representan su territorio, ¿no? Incluso con la particularidad que adquiere si los registros cartográficos lo hacen las señoras, o los hacen los niños, o los hacen las autoridades. Es decir, y esto es importantísimo, porque empieza a reflejar, y ahí creo que hay como una serie de ensamblaje entre diferentes perspectivas, porque pone a dialogar, digamos, los estudios de la cosmovisión, ¿no? En términos de lo que se ha trabajado mucho, y eso lo trabaja Gilberto Jiménez, con lo que significan los geosímbolos, las toponimias, que en lo que los antropólogos, por unas inercias mal llamadas, hemos llamado como los lugares sagrados o importantes para la comunidad. Entonces, una es la cartografía, ¿no? Que se obtiene a partir de la ciencia, con los transeptos y trayectos, en términos de la geografía tradicional, y otras son las cartografías que las mismas poblaciones construyen a partir de sus conocimientos del lugar y de lo que para ellos significa el territorio, con las representaciones sociales, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, esta etnología ha puesto en diálogo diferentes vertientes que de cierta manera también se han polarizado en la antropología, ¿no? Y ahí, desde ahí estoy empezando a concluir este curso, porque me parece que una revisión de las comunidades de antropólogos, algunos están trabajando, si bien en la cosmovisión, bajo diferentes vertientes, ¿no? También otros están trabajando bajo la teoría de la complejidad, que también se ha diversificado, ¿no? Sobre todo con los estudios de fractales, ¿no? Que es otra como línea que ha tenido la teoría de la complejidad, pero y otros más están como insertos en las ontologías, ¿no? Sobre todo con el ámbito de Philippe Descola. Entonces, tenemos desde mi punto de vista una gran gama de gremios antropológicos que están poniendo el acento en una u otra corriente, y que la etnoecología es una corriente más, pero que trata de hacer este diálogo sobre todo con los biólogos y los geógrafos. Ahora, ¿por qué es importante, y esto se lo establezco a ustedes que están pretendiendo entrar en la UNAM? ¿No? Porque, de acuerdo con Víctor Toledo, ¿no? Estas, digamos que son las tendencias ya graficadas de cómo esta corriente está teniendo incidencia, ¿no? en la teoría de las ciencias sociales en general, ¿no? Y de la etnología, que incluye la antropología, ¿no? Aquí vemos los artículos, y que esto resulta recurrente, sobre todo bajo las directrices de plantear a Boaventura de Sousa Santos, es decir, de la antropología que se está construyendo desde el sur, ¿no? Y que Esteban Cross llama las otras antropologías, o las antropologías también del sur, las antropologías del sur, porque América es una de las América es en donde más se está produciendo esta vertiente de la ecología, y si lo vemos en términos de la importancia, evidentemente Toledo se pone ahí en uno de los primeros, pero esos serían algunos de los teóricos que están pensando en la etnología, pero México junto con Brasil es en donde más se está produciendo, pero en términos de las universidades, ¿no? La UNAM es la que es una referencia en términos globales, ¿no? Es decir,
ha puesto a discusión el Instituto de Biología, el Instituto de Ciencias Ambientales, el Instituto de Sociología, ¿no? Algunos antropólogos están metidos aquí, porque no solamente es de la UNAM, sino que también, digamos, nos ha llegado, porque ya las corrientes no solamente son institucionales, también son de personas. Pues mucha gente que estamos en el INA, estamos trabajando bajo esta corriente por la importancia que tuvo Edgar Mock con nosotros, y Narciso Bassols, y Víctor Toledo, pero también en la INA. Hay un grupo de antropólogos que están discutiendo bajo esta perspectiva. Es decir, la etnoecología se nos está presentando como una perspectiva, ¿no?, que nos ha puesto a dialogar, en donde estamos tratando de tener nuestras aportaciones como antropólogos ante, digamos, ante un diálogo con biólogos y geógrafos que, si bien conocen en términos de sus conceptos, no lo quiero decir de esta manera, pero podemos nosotros como antropólogos tener una mayor contribución para pensar estos problemas a partir de nuestro enfoque etnográfico. Ahora, desde aquí, ¿no?, ya nada más para ver, tiene mucho que recuperar incluso de la antropología postmoderna, porque efectivamente también, eso vuelvo a repetir, es una presentación de Víctor Toledo que se las estoy compartiendo a ustedes, ¿no?, pero él mismo se plantea, y que eso tiene que ver con lo que decíamos hace rato de una antropología postmoderna. Es decir, una es el paisaje que vemos nosotros como antropólogos, que vemos biólogos, y otro es el paisaje que ve el campesino. Ve otra distribución del espacio, ve otros símbolos, es otra relación con el espacio. De ahí que sean fundamentales esos conceptos del espacio por todo lugar, sobre todo que han trabajado mucho los geógrafos, ¿no? Y se trata de ver, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y de clasificar lo que él llama los corpus, cosmos y praxis, ¿no? El corpus como esa cantidad de conocimientos que tienen que ver con las técnicas, ¿no? El corpus, el cosmos, que tiene que ver con las ideas y creencias, y la praxis como una práctica que que articula y que concreta el corpus y el cosmos. Entonces, digamos que ha sido el método para la clasificación de esta etnoecología, ¿no?, en términos de clasificar los saberes indígenas. Y él lo plantea como un método, es un método de la etnoecología, el KCP, ¿no? Nosotros de repente le decíamos el CPAQ, pero esto es el método que están utilizando ellos, la etnoecología. Y ahorita vamos a entrar a una discusión de eso, ¿no?, como un método, digamos, incluso pensando en la teoría de la complejidad, en un método reducido. Ahora, ¿qué tendríamos que decir en torno a esto y a lo que nos obliga a pensar hacia dónde va, digamos, la etnoecología y hacia dónde van las discusiones? Ya está, la etnoecología. Y lo voy a decir con un cuadrito que está aquí. Desde mi punto de vista, hoy tenemos discusiones interminables, no terminadas, pero me parece que está llevando a estas emergencias, lo que decíamos, de lo que está sucediendo en el país, y nos está obligando a tener nuevas preguntas y nuevas formas de hacer etnografía. Creo, cuando uno platica con los antropólogos que están estudiando grupos indígenas del norte, uno no puede
dejar de pensar en lo peligroso que ya significa hacer etnografía en zonas de riesgo, ¿no? Sobre todo los Raramu, por ejemplo, ¿no? o en Michoacán. Sin embargo, son antropólogos muy arriesgados, ¿no? pero ¿a qué nos está llevando todo esto? Y lo voy a decir de una forma prácticamente concluyendo, como para pensar nuestros problemas, pero para también pensar hacia dónde vamos, que todavía no tenemos mucha certeza, pero son procesos de construcción. Primera, ¿qué podemos ver en la realidad mexicana en términos de las poblaciones indígenas? Prácticamente cualquier piedra que levantemos, no dejamos de ver una incidencia de lo que podríamos llamar las supraterritorialidades, es decir, las empresas en los territorios, a partir de las empresas mineras, ¿no? a partir de las empresas de cemento, como la Pasco en la zona Chol del norte de Chiapas, ¿no? Pensar en la Cruz Azul en la zona del Istmo, ¿no? La Tolteca en la zona de Tula, ¿no? Es decir, las grandes empresas que tienen nombre y apellido, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de las patentes? Donde hace algunos años, por ejemplo, la bacteria del cono del pozol chapaneco fue patentada porque permitió que se hiciera trabajo de campo a través del conocimiento de las plantas, y después, ¿qué fue? Una universidad estadounidense vendió los derechos a una farmacéutica holandesa, y resulta que la bacteria del pozol chapaneco, ¿no? que pertenecía a los saberes ancestrales de la población, pues ahora ya se convirtió en una mercancía, ¿no? Una mercancía de los laboratorios. Y estamos pensando que los plaguicidas y fertilizantes, sobre todo cuando entró la revolución verde en los años 70, que se convirtió en una política, ¿no? y que invadieron, digamos, acrecentando, digamos, en un discurso del desarrollo y del progreso, bajo un discurso de la alimentación prácticamente democrática, pero que llevó prácticamente a la infertilidad o, digamos, al deterioro, a la infertilidad de muchos de los suelos, ¿no? A la muerte o la defensa de los maíces nativos frente a los maíces, sobre todo con lo que ha sucedido en la Sierra Norte de Puebla, en donde un investigador del INE plantea que fue metido los transgénicos, el maíz transgénico fue metido como caballo de Troya, ¿no? Y el maíz transgénico en la agricultura de Tamaulipas, ¿no? por negociaciones, ¿no? Estamos hablando de las agroindustrias, ¿no? de la palma africana en la selva lacandona, estamos hablando de las agroindustrias en el norte, en donde los mayos, a partir de la apertura de rentas y ventas de parcelas, resulta que ahora son los peones de las agroindustrias, ¿no? Estamos hablando de la vinícola de la Cheto, ¿no? En la generación de vinos y desplazando a comunidades enteras, ¿no? La industria eólica en la zona del istmo de Tehuantepec, ¿no? con las industrias españolas. Es decir, si abrimos, habría una gran gama que nos está poniendo en entredicho un problema fundamental, ¿no? que tiene que ver con el desarrollo, pero lo que podríamos llamar unas supraterritorialidades, en el sentido de que empresas que están ubicadas o que tienen matrices que también son mexicanas incluso, tienen injerencia con los pueblos indígenas, aunque no estén ahí, ¿no? Es decir, eso nos está poniendo en nuevos retos a la antropología y la etnología, porque nos lleva no
no solamente tener una posición etnográfica ante esto, sino también vertir hacia algo que se está desarrollando. Es decir, la antropología no solamente se trata ya del estudio de las poblaciones indígenas, sino, como dice Bruno Latour, ¿no? También antropologizar lo que es Occidente. Y decir, si Occidente tiene que ser antropologizado, es porque algo le sucedió. Y desde ahí hay nuevos derroteros que me parece que están en ese vaivén las ciencias, en particular los diálogos con los sociólogos. Desde ahí, por ejemplo, se están abriendo los diálogos en una sociología, ¿no? Porque, y también lo que significa la ciencia, porque si para la ciencia significan conocimientos, para las poblaciones son saberes, ¿no? Si para la ciencia significan conocimientos, para las poblaciones son sabidurías. También empiezan a surgir muchos autores, como Hallward, cuando hace una crítica a la forma de hacer historia lineal, concatenando en forma lineal eventos al método etnográfico que nosotros tenemos a partir de trabajar con la memoria, ¿no? Es decir, que nos está llevando, digamos, a muchas reflexiones en donde tendríamos que pensar la modernidad, el neoliberalismo, el desarrollo, y cómo ante esto las poblaciones tienen resistencia, pero también aquí cómo las cuestiones de la cosmovisión también se reproducen y tienen frente ante esto y lecturas ante lo que pueden ser las catástrofes, ¿no? Y en eso se nos abre un amplio panorama que tendríamos que documentar, ¿no? Y comprender, ¿no? Por eso me parece que hoy, en términos de la antropología, como lo revisamos, si hacemos una revisión de todas las teorías, si bien eran los sujetos de las poblaciones primitivas como se planteó en un principio, después las sociedades tradicionales, hoy hay una conjugación del estudio, sí, de estas poblaciones, pero en relación con, ¿no? con los procesos del desarrollo, ¿no? Y una mirada a antropologizar lo que significa ser Occidente. Y desde ahí empiezan los diálogos muy fuertes con algunas figuras como Boaventura Sousa Santos, ¿no? Con los sociólogos fundamentalmente, pero también con los geógrafos y con algunos conceptos de ellos, como David Harvey, como el concepto ya bastante, digamos, rescatado, que tiene que ver con la acumulación por desposesión, por ejemplo, ¿no? O con lo que significa la modernidad, ¿no? Tiene que ver con territorialización y sí, y desde ahí Porto González, por ejemplo, es un referente etnográfico porque estamos ya en una discusión de lo que significan conceptos que tienen que ver con la etnografía y que tienen que ver también con los aportes de los biólogos. E incluso desde mi punto de vista, esta corriente de la etnoecología evidentemente nos permite conocer, digamos, que nuestro papel central como antropólogos o etnólogos a las poblaciones, sus sistemas de clasificaciones, pero también es un asunto de ética. Ahí sí creo que es un asunto de bioética, ¿no? Es un asunto de bioética porque no se trata de defender a ultranza, bueno, sí se trata de tener una posición, digamos, ante estos procesos y ante lo que diría, ¿quién es? Boaventura Sousa Santos, tener un papel de traducción, ¿no? Entonces creo que esto ha reavivado como también papel que tenemos que tienen los antropólogos y los etnólogos en las luchas de movimientos como Simaísmo al País, ¿no? O en lo que ahora se está viendo como una vertiente, incluso lo estoy diciendo en términos de la escasa oferta de empleo, porque los peritajes antropológicos están siendo fundamentales, sobre todo cuando, casi la otra de las vetas también, aquí nos faltó, la importancia que está teniendo la antropología jurídica, ¿no? Sobre todo con los peritajes y el sentido y el conocimiento que tenemos de las comunidades. Y muchos de los peritajes están ganando por la incidencia de los antropólogos, ¿no? Es decir, también en las campañas políticas, claro, los antropólogos están claro. aquí. Sí, porque además también, y aquí, sí, porque además sería muy ingenuo pensar, ¿no? Que en todos estos movimientos, efectivamente, como platicábamos con la Toseta,
pero también hay que pensar que todas esas empresas tienen una estrategia para entrar a las comunidades, y muchas de las consultoras también son antropólogos, y muchos de los que van a convencer a los campesinos para atender sus cultivos también son antropólogos. De hecho, fueron bola de antropólogos y sociólogos los que hicieron la campaña de O el cambio que eso que promueve como global la Constitución, al cambiar el artículo segundo, ¿no? Claro. Sería muy pretencioso pensar en un antropólogo ingenuo de la incorruptible. No estamos hablando de que, así como la ciencia está polarizada, ¿no? Y yo no quiero poner nombres, pero no lo voy a dar, pero uno se pregunta quiénes están en las consultoras, y nos llevaríamos una sorpresa de ver quiénes. Para concluir, ¿no? ¿Por qué todas estas corrientes? Me parece que la antropología primera, y voy a dar una serie de conclusiones, también me quedé corto, pero me parece que tenemos que recuperar y tener una memoria histórica de nuestras contribuciones teóricas. Hace rato platicaba como los mismos antropólogos, no sé ustedes, pero lo planteamos mucho en el sentido del estigma. Tú eres estructuralista, tú eres funcionalista, y de ahí desacreditamos lo que nos pueden servir de los teóricos, ¿no? O a partir de prácticas lo desechamos por ellos. Y a mí me parece que lo que tenemos ahora como una perspectiva en términos de los gremios es que, pensando en la contemporaneidad de las corrientes, es que no las podemos pensar en este sentido lineal del pasado, ¿no? El evolución, pensar algunos problemas tienen sentido cuando lo pensamos a partir del concepto de la evolución, y si no es a partir del desarrollo y progreso, ¿no? O de esas nuevas fases de que adquiere, pensando en términos del materialismo histórico, las fases del neoliberalismo, ¿no? Las nuevas facetas, es decir, o pensar en las instituciones en términos de sistemas como lo daría el funcionalismo, ¿no? O pensar, por ejemplo, que todas estas corrientes, pensemos en lo importante que han sido los estudios de cosmovisión, ¿no? En los estudios tradicionales que hay muchísima gente, incluso diríamos que ha sido un paradigma muy socorrido ante una emergencia de una antropología cultural, yo digo incluso en términos de autocrítica, ¿no? Siguen siendo presentes, pero aquí lo importante es cómo estas, qué tanto se puede decir a partir de estas cosmovisiones ante las inercias de un mundo global que nos están metiendo a otros problemas. Y creo que desde mi punto de vista existen muchos gremios que han, digamos, enriquecido cada una de las corrientes, bien sea desde la teoría de la complejidad, bien sea desde la cosmovisión con los estudios de religión, bien sea a partir de la migración, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? O las historias ambientales que hoy se está hablando muchísimo, o desde esta corriente de la etnología, ¿no? O desde las ontologías, pero me parece que hay una tendencia que el reto sería poner a dialogar no en cuestión también de un parcelamiento de corrientes, sino que me parece que lo que nos está llevando a pensar es que no son contrapuestas, sino que te permiten, digamos, comprender partes de un proceso que es mucho más complejo, ¿no? Y que una sola corriente no lo aborda, ¿no? Habría mucho que criticar de la ecología, sobre todo el corpus cosmos y praxis, ¿no? Me parece que no es tan así. Podríamos pensar en los cosmos, los corpus y las praxis. ¿Por qué? Porque tampoco son sociedades homogéneas, también están partidas a partir de diferencias religiosas, de diferencias políticas, e incluso que tienen que ver con generaciones, ¿no? Con conflictos generacionales. Entonces, eso es mucho más complejo, pero son retos todavía, y en eso estamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias. Bueno, la primera, antes de que se me olvide lo que estaba diciendo ahorita, es una como a título personal.
cómo como etnógrafo, cómo se enfrenta con estas cuestiones de la introducción de tantas iglesias protestantes en Chiapas, porque usted trabaja en Chiapas. Entonces, en cuanto a, lo pienso por lo que nos decía hace rato de estas como cosmovisiones, ¿no? Estas interpretaciones entre lo original y lo católico, ¿no? por ponerle un nombre. ¿Cómo se desarrolla eso y cómo un etnógrafo lo interpreta en una sociedad donde ya está tan polarizada y donde hay conflictos, no solamente de tierras y conflictos religiosos de muerte, de vecino pentecostal que mató al vecino islámico? Es una super pregunta y quiero aprovechar como la provocación, ¿no? Y a ver, ¿qué pasó? Uno se pregunta, ¿por qué en términos de los comportamientos sensables, ¿no? Uno ve un crecimiento, no sé si multiplicador, es decir, las barras indican un crecimiento desde los 70 de la población protestante que va así, ¿no? Y un decrecimiento de la población católica. Y ahí recurro a algo que dice Robert Lowe. Es decir, cada sociedad es producto de su historia y tiene que entenderlo a partir de sus contextos. ¿Y qué pasó en Chiapas en términos muy generales? Uno se pregunta ¿por qué este crecimiento tan exagerado? Y que además no es homogéneo. Y habría algunos casos que rescatar históricamente. ¿Qué pasó en Chamula en los años 70? Y la historia es más política que religiosa. ¿Por qué? Porque cuando hay que pensar en los grandes cacicazgos de lo que se ha representado y de lo que representó los caciques culturales en Chiapas, y la mayoría fueron los maestros que después se volvieron en caciques, y un emparentamiento entre lo que significó el PRI, ¿no? y el manejo de la población a partir del partido, que además hay una simbiosis entre la religión y el partido, ¿no? Entonces, cuando se da en Chamula en 1974, se dan movimientos de disidencia, de oposición al cacicazgo, sumamente controlado en la cabecera, y les ganan el poder por 3 años. ¿No? O sea, la oposición en los años 70, antes del 74, está en manos de la oposición a toda esta cuestión caciquil. ¿No? ¿Con un partido político? ¿Con un partido? No me acuerdo qué partido, porque todavía no era más bien movimiento por pajarito. ¿No? Tú no vas a saber más de los que están en Chiapas. Es más bien como por un asunto religioso, ¿no? El protestantismo ya se había... Ya estaba, pero ahí el asunto es que cuando vuelve otra vez el PRI con los caciques, lo primero que hacen es acusarlos de quemasantos y de protestantes a todo este grupo de oposición, ¿no? Y uno se pregunta ¿por qué? Porque necesitaban construir un discurso que más que político fuera religioso, para que la población los agarre. Es cuando empiezan las grandes expulsiones que se van a San Cristóbal de las Casas, porque San Cristóbal de las Casas antes de los 70 era un lugar en donde nada más iban a vender, pero se regresaban, no era un lugar de asentamiento indígena, ¿no? A partir de los 70, porque llegan todos los expulsados de Chamula y lo primero que hacen es repartirse sus tierras, ¿no? Después, esto que se dio en Chamula, ¿no? Se empezó a reproducir en otros municipios, prácticamente en todos los altos, aunque hubo sus diferencias, porque además, por ejemplo, en San Andrés Larrainza fue otro de los procesos. En San Andrés Larrainza los ladinos fueron expulsados, ¿no? y en San Pedro Chamala, ¿no? Y había como varias facetas para interpretar esto, ¿no?
Otro de los casos, por ejemplo, ¿qué pasó en Actial? O sea, ahí había conflicto con el grupo de las abejas, pero también con los pero hubo la militarización. Entonces, un problema de división política, de conflictos, incluso también con los mismos caciques, se fueron a través de las abejas, que además eran de la teología de la liberación, que eso ya implicaba otra forma de ser católico. Entonces, cuando se da esta matanza, se da al grupo de las abejas. Es decir, y en Tenejapa, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ahí ha habido más bien una negociación, ¿no? Entonces tú vas a Tenejapa y atrás está la iglesia bautista, y hay comunidades que son completamente presbiterianas, y cuando lo interpretamos a partir de la cosmovisión, ¿qué pasa? ¿No? Que cuando ves el discurso de los protestantes, primera, y eso ya lo registraba Bill Rivers desde los años 70, o sea, a Cristo se le relaciona con Dios. ¿No? Y entre los textos, sobre todo de esta Hernández, esta del CISAS, ¿cómo se llama? Aida Hernández, ella plantea como los mamis, ¿no? Cuando no se quieren, ¿cómo ella plantea? No se quieren ser sus santos por cuestiones de brujería, que se, bueno, ya se me olvidó la referencia. Pero, por ejemplo, cuando estuve entrevistando a curanderos de ahí del Museo de Medicina Tradicional, ellos planteaban cómo los protestantes llegaban en la noche, ¿no? Porque en el día no querían ver. Y uno ve el discurso de los protestantes y no hay una ruptura con lo que significa la tradición, hay una ruptura con lo que significa lo católico, ¿no? Y uno, por eso es muy criticable de corpus, cosmos y praxis, ¿no? Entre los choles me decían, por ejemplo, los protestantes, porque era una de las inquietudes que yo tenía, y ellos se decían, comparten la cuestión de la técnica, en términos de que se habla con la luna, ¿no? Pero ya no creen en Dios, pero además los pastores también fungen un papel, ¿no? Como veedores, curanderos. Y uno va, por ejemplo, a los ritos de los protestantes, y esta cuestión emotiva, una catarsis colectiva, ¿no? Tú la encuentras como en esta catarsis que uno la vive en el templo de Chamula. Es decir, hay una ruptura con lo que significa el poder y con lo que significa lo católico, pero no necesariamente lo tradicional, ¿no? Y eso es muy interesante, porque ellos te dicen, por ejemplo, los choles, en términos de, por eso de criticar este cosmos, corpus y praxis, ¿no? Es decir, ellos dicen, podemos tener diferencias en religión, pero no en las formas de cultivar. Entonces, ¿estaríamos hablando de identidad? Todo esto está trazado por las identidades. Todo esto está trazado. Fíjense ustedes, por ejemplo, si lo vemos a partir de las identidades, ¿no? Y voy a hablar del caso de San Cristóbal de las Casas, ya que aquí hay gente que vive allá, ¿no? Ahí tú vas a la hormiga y todos son hermanos, porque la oposición no es contra los presbiterianos pentecostales, aunque entre ellos tienen diferencia. Unos dicen que los pentecostales son más espirituales, los testigos de Jehová son más de acá además se necesita aprender español porque leer la revista de la Atalaya, ¿no? O sea, entre ellos pueden ser diferentes, pero todos son hermanos, pero se oponen a una identidad de lo que significa lo católico. Es que en algún momento yo lo había pensado, porque en la zona que yo trabajé para la tesis ya es una cuestión micro comparado con Chiapas, pero que no era más bien, que era una ruptura, como usted lo dice, con lo católico, más no como cambiar toda una ideología, porque por ejemplo nos encontramos con evangelistas guadalupanos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es así total? No, y fíjense que ya para trabajarlo desde ahí, incluso de cosmovisión, surgen dos cosas interesantísimas. Y a mí me ha sucedido con otro proceso histórico que tuvo la selva, en una comunidad en donde
Están los católicos, la mitad está dividida así, los 12 fundadores fueron choles y otros celtanes, entonces son dos comunidades en una, ¿no? Entonces entre ellos hay una circulación de mujeres y uno ve la cosmovisión y son choles y celtanes, es una cosmovisión como readaptada. Pero ¿qué pasa el 3 de mayo? ¿No? El 3 de mayo, ¿no? Que son las peticiones de lluvia, los protestantes en sus templos hacen su ritual, ¿no? Y después los católicos en su templo, en el templo católico hacen el ritual y después todos se reúnen en el manantial. ¿Por qué? Porque si lo pensamos a la religión en términos occidentales, de lo místico, incluso filosófico, de lo que significa lo empírico y lo místico, ¿no? Y lo místico como desasociado con la praxis, lo que tenemos es que los rituales tienen sentido porque tienen que ver con sobrevivencia, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con la lluvia, ¿no? Y eso se trata de comer. Claro, y fíjense, si nosotros vemos en esta que les presenté, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, lo tradicional tiene estas esferas como más cotidianas, tienen que ver con la salud y la enfermedad, con las relaciones sociales, con lo que prohíbes o no prohíbes, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de los rituales, con las negociaciones que hace la entidad sagrada con el sol, porque tiene que ver con el ganado, o con la brujería, que además ellos se dicen, aquí no importa de qué religión eres, a todos nos dan, porque se trata de Biblia. Bueno, porque es un territorio. Claro. O sea, lo tradicional tiene que ver más con vida cotidiana, y de ahí a lo mejor sí resulta muy sugerente pensar las aportaciones de Durkheim con las estructuras elementales de la vida religiosa, cuando la magia está más bien asociada con la vida cotidiana, lo religioso con lo místico. En términos de estas estructuras de poder, si ustedes lo ven, o sea, lo católico está más relacionado con el poder, porque además, sobre todo en estas poblaciones en donde muchas, el poder civil, las autoridades son los principales mayordomos. Porque en este país nunca está separada la iglesia, Claro. y menos en un estado como el Chiapas. Y fíjense, ¿por qué? Y eso me dirán ustedes, ¿por qué al ángel, el dueño del cerro masculino, que está en el cerro, y a la mujer en las... porque son metic, tatic, dicen tatic, metic, tatic, ángel, metic, barabí, ¿no? Entre celtanes. Porque dicen, es que ellos son padres y madres porque te dan, los otros porque son santos patronos, porque son patrones. Claro. Sí, no, es que, bueno, es diferente la relación, y cuando y ser patrón en los santos significa toda esta memoria de lo que significaba, ¿no? el enganchamiento o las encomiendas. Por eso esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, famosísima, no me acuerdo, plantea como santo patrón sentirse igual que finquero. O sea, tiene que ver con una historia de lo que significa ser patrón. Son de Toledo. No es Sonia Toledo. Es una investigadora de los 70. Victoria. Esther Ermita. Es Esther Ermita. Pero bueno. no, de que yo creo que también nos dice mucho el hecho de que el gobernador del estado se acaba de casar en la iglesia y con el obispo, y también sí lo que me está explicando marca diferencia como con en lo que la dinámica que pasa en otros lados, porque por ejemplo conozco comunidades de cristianos que por ejemplo en el cristianismo prohíben bailar y beber, y comunidades de cristianos que son según ellos acérrimos cristianos, pero bailan y chupan en todas las fiestas, ¿no? Porque se va adaptando como que a... Claro. Ahora, tuvo mucho sentido, o sea, porque a mí me parece que hay como mucho encuentro entre esta espiritualidad, ¿no? De lucha de poder y incluso hasta el carisma, con mucho de lo que significa el protestantismo, como forma de vivir la religión, ¿no? Me parece que hay mucho encuentro. Ahora,
históricos de cómo se gestó el catolicismo en términos del poder, los poderes caciquiles. O sea, ¿no? Y a veces las oposiciones pues, no es necesariamente a los católicos, es al poder, lo que significa el poder. ¿No? Y yo esto lo decía porque mucho del argumento también hay que pensar, por ejemplo, como, y eso lo explica Julio de la Fuente, en un trabajo excelente que sacó, que estuvo guardado por motivos políticos en el escritorio, que es El monopolio del aguardiente, y que además se lo prohibieron y lo escondieron porque él documentaba cómo se prohibieron los trapiches, ¿no? Y todavía uno los logra ver porque los escondieron, ¿no? Pero la intención fue incentivar la industria del aguardiente y con eso, digamos, la alcoholización de las comunidades. Como lo que está pasando ahorita con el marafón y con el desguino y la... Sí, y tú entiendes por qué Wistar unos frascos hacia 10 pesos y que de repente resulta muy peligroso salir el domingo porque todo el pueblo se emborracha. Sí. Y vean, vayan ustedes a Chamula. O sea, es un alcoholismo casi que... A diferencia, es bien interesante porque si ves Tenejapa y Chamula, aunque son no, Sinacantán y Chamula, aunque son juntos, son tan diferentes. Sí, y porque los sinacantecos, bueno, uno quisiera un carro Honda en los que llegan, ¿no? O sea, la industria del comercio de la flor es impresionante. Y hay una también, hay una moral, ¿no? Pero eso lo viví en el Panteón, de como una regulación de tener a los muchachos así en cinta para controlar el alcohol. Y vas a Chamula, la gente tirada, pero casi todos. ¿No? Y si lo ve uno en términos de interpretaciones políticas, ¿no? O sea, Chamula sigue siendo el casgo en los altos, más fuerte. Le llama a la comunidad revolucionaria institucional. Sí, claro. Vean ustedes a dónde va el presidente, ¿no? Y vean quién es el que controla con la Coca-Cola. Bueno, yo tengo otras dos preguntas. No sé ni más si no te pregunta para dar chance. Más bien como un comentario, ¿no? También las iglesias no se han mantenido estáticas, ¿no? La iglesia protestante ha generado mecanismos para introducirse dentro de estas comunidades y esos mecanismos han sido aceptar como las formas culturales de cada una de las comunidades, como lo hacen los católicos con la perspectiva de la teoría de la liberación. Claro. Sí, hablar de la teoría de la liberación es hablar de otro tema. Sí, estas religiones no se mantienen estáticas, ¿no? Incluso tratan de ajustar la cultura. Incluso como principio de la teología de la liberación es, ¿cómo le llaman ellos? Que dialoga con las otras iglesias. Como los encuentros ecuménicos claro. son esto, ¿no? Y ver cómo se reformuló, por ejemplo, la cosmovisión a partir de la experiencia de la teología de la liberación, cuando ellos dicen quitar las costumbres malas y recuperar las buenas, como una forma de reorganizarse como teología de la liberación. Y una lectura le hace por esto, ¿no? O sea, recuperar, quitar lo malo, como la brujería, pero recuperar, ¿no? Las tradiciones buenas, ¿no? Y así se rehizo, digamos, otra experiencia de la teología de la liberación. Ahora, en términos políticos es otra historia, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y de lo que ha generado incluso ahora, ¿no? En términos de abrir nuevos mercados, nuevas formas de incentivar la producción. Es decir, si hoy también podemos pensar como en esas cuestiones de resistencia, ¿no? De lo que diría Escola y otros más, ¿no? Por ejemplo, la importancia que está teniendo los cultivos orgánicos, ¿no? El café orgánico. Bueno, no sé cuánta también es que hay encontrado mucho importantísimo, ¿no? O sea, me parece que tenemos mucho que hacer todavía, mucho que pensar, y yo sí recupero este carácter de lo que los antropólogos y etnólogos podemos decir para esta contribución en este diálogo interdisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Y me parece que ese sentido de la etnografía es nuestro sustento, nos permite visualizar, dialogar con las teorías.
De eso estoy convencidísimo. Y es algo que debemos refrendar como Academia Mexicana. Yo les agradezco mucho, les deseo la mejor de las suertes, prepárense para su examen, ¿no? Los que van a quedar en ecología, ¿no? Preparen bien las lecturas que les mandé, ¿no? Y recuperen sus notas. Creo que también el video va a estar después de una revisada, pero prepárense para y si son aceptados, por acá nos veremos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hoy quedaron en el tintero como sugerentes para reflexionar y discutir, pues ojalá ahí tengamos oportunidad de discutirlas en sus investigaciones. Mucha suerte. Gracias.